Bueno, Hare Krishna, reverencias. Vamos a esperar un momento que llegue el orador. Ahí voy, Prabhu Benupal. Hare Krishna, Haribol. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna, Benupal. Hare Krishna, Janmastami. Hare Krishna, Benupal. Todavía no entró el Prabhu Chitrak. Todavía no entra. Me voy a fijar si tiene bien el... A Prabhu Kesava le costó un poquito entrar hoy día. Tuvo que entrar por el YouTube, creo que me dijo que había entrado. Vamos a Haribol. poner Haribol. Haribol. Prabhuchi, ¿en dónde encuentro la clase que dieron hoy a las 6? Porque con el asunto que estabas con las plantas y eso no pude entrar a esa hora. Y Hare Krishna Mendoza. después quise entrar. De Krishna Mendoza. Está, gracias. Así no me la pierdo porque muy bueno la... Sí, el devoto es un experto. Ya. Sí, por eso. Contando los pasatiempos, un experto. Sí, así es. Vamos a poner un poquito de música hasta que llegue el devoto, que viene retrasado. Muy bien. Yo voy a buscar agua mientras entonces. Hare Krishna. Hare Krishna. Está empezando a compartir. Hare Krishna, Madhumati. El Prabhu me dice que ya va a entrar. Tiene algunos inconvenientes. Bueno. Entonces, vamos Había puesto un poco de música porque no sabíamos qué iba a pasar. Esto es muy bonito, miren. Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Radhe Radhe Jai Shri Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna
¿Hay música o mi parlante no funciona? Hay música. ¿Usted escucha, Prabhu más también la música? Sí, se escucha. Yo no. Krishna Krishna Manamohana सब दुख हरे मन पावन करे जब कान्हा मुस्काए मन के वृंदावन का उजाला गोपाला कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा मनमोहना Prabhu Chitrak, reverencias. De Krishna, Prabhu Chitrak. Haribol. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna Vaishnavas, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, muy agradecido, Prabhu. ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, muy bien. Por acá tenemos de San Luis, está San Mastamí, de Paraná, San Benito, está Tito y Valentina. Desde Mendoza está Ikendra y también está Madhumati, Chaturbuya desde Uruguay. Hoy estamos poblados de diferentes lugares. Así que somos todos oídos. Hoy estamos en las diferentes filosofías del Bhagavad Gita con Chitrak Prabhu desde Buenos Aires. Así que, Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, en primer lugar, como siempre, quiero agradecer a Prabhu de Nupal por la invitación, al Yatra de Paraná, al Yatra de Mendoza y evidentemente a todos los Vaishnavas presentes. Les quiero agradecer mucho por darme esta posibilidad de poder exponer la filosofía del Bhagavad Gita. Un punto importante es que tenemos que señalar alcances y limitaciones del encuentro de hoy, dado que la exposición va a ser introductoria y a la vez sintética. Quiero explicar esto ¿por qué? Porque en realidad el estudio profundo de la filosofía del Bhagavad Gita
es una investigación que técnicamente puede durar años de nuestra vida. Y no quisiera exceder los límites de la exposición de hoy, y por eso quiero aclarar que de alguna manera lo que voy a presentar son los principios filosóficos, pero no vamos a poder desarrollar todo esto en profundidad, dado que es una presentación sintética e introductoria. Bien, en Occidente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y la verdad es que al utilizar esta expresión, en realidad estamos diciendo muy poco acerca del contenido o del objeto de estudio de esta disciplina que es tan antigua. Por eso, para comprender de manera más cabal qué es lo que estudia la filosofía, tenemos que, uno de los posibles caminos es, entre otros, intentar sumergirnos en el objeto de estudio de la filosofía a partir de las disciplinas o de las ramas que componen a esta actividad intelectual. Ahora bien, esto también requiere una cierta aclaración, dado que si pensamos en términos occidentales, muchas veces los filósofos más importantes no se ponen de acuerdo en cuáles serían exactamente, de modo claro y distinto, las ramas de la filosofía y su objeto particular de estudio. Por ejemplo, citemos un clásico de la cultura griega, Aristóteles, alumno de Platón, indudablemente uno de los más grandes autores de la cultura europea. Para él, la filosofía era una ciencia, era un conocimiento de las causas más profundas, y según este autor, la ciencia se clasificaba en ciencias teoréticas, ciencias prácticas y ciencias productivas, y la lógica, específicamente, no era una ciencia en sí, sino un órgano, un instrumento para la indagación filosófica. Ahora bien, para los estoicos, filósofos del período helenístico, las grandes ramas de la filosofía son básicamente física, ética y lógica. Y podemos ver que hay una discrepancia en cuanto al estatus epistemológico de la lógica en los estoicos y en Aristóteles. Y en general, vamos a ver que los grandes autores occidentales van a tener su propia clasificación respecto de las ramas de la filosofía. Por eso, mi segunda aclaración es que vamos a abordar las ramas de la filosofía no dialogando con algún autor en particular, sino que vamos a tomarlas en sentido general, para de esa manera poder, bajo el rótulo del nombre de distintas disciplinas filosóficas, ver qué contenidos sintéticos, introductorios, obviamente no desarrollados en toda su extensión, sino en forma de meros principios a partir de los cuales poder seguir indagando, encontramos, sí, respecto de esas ramas filosóficas occidentales, doctrinas dentro del Bhagavad Gita tal como es. Como nosotros ya sabemos, el Gita es un clásico filosófico y religioso de India, su estructura es un diálogo, en realidad son varios diálogos, pero el principal es el que se da entre Krishna y Arjuna, y sabemos que el Bhagavad Gita tiene una extensión de 18 capítulos con aproximadamente 700 textos, y en realidad, en toda su extensión, el Bhagavad Gita tal como es, va abordando en este diálogo fundamental de la filosofía y la religión védica de la India, los diferentes tópicos cercanos a lo que en Occidente denominamos diferentes ramas de la filosofía, y por un orden, podríamos decir, tradicional, vamos a comenzar con la metafísica. Cuando hablamos de filosofía griega, cuando hablamos de filosofía occidental, podemos decir que su comienzo histórico está en un conjunto de autores que colectivamente se denominan presocráticos. Y básicamente estos autores hacían una filosofía preponderantemente metafísica. Incluso en términos de un filólogo alemán contemporáneo, Werner Jäger, se podría decir también que la filosofía presocrática es un tipo de pensamiento teológico, en el sentido que una vez que estos autores comienzan a dejar de lado el mito en la explicación de la realidad para recurrir a la razón,
lo que primariamente buscaban filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, etc., era el origen de la realidad. Lo que ellos estaban indagando filosóficamente era buscar una unidad tras la diversidad del mundo sensible, y en ese sentido podemos decir que su indagación eminentemente es metafísica o eminentemente es teológica en un sentido racional. Y a partir de ellos, obviamente, la filosofía siguió su desarrollo en el ámbito metafísico, obviamente con Platón, la teoría de las ideas, Aristóteles y el primer motor inmóvil, más tarde Plotino y la doctrina del uno, etc. Entonces, mi primera pregunta es, ¿encontramos en el Bhagavad Gita principios para la fundamentación y el desarrollo de una doctrina metafísica? Sí, por supuesto. En general y a grandes rasgos, y sin dialogar con ningún autor específico en particular, para no reducir este análisis, podemos decir que la metafísica occidental se ha remontado al arjé, al principio que a su vez no tiene principio. La filosofía occidental en sentido metafísico ha buscado comprender la estructura de la realidad. La metafísica occidental ha intentado comprender el ser, los diferentes órdenes causales entre distintos fenómenos o componentes de la realidad. Por supuesto, el estudio de la esencia, la existencia y tantas cuestiones más. Respondiendo a la primera pregunta, podemos afirmar positivamente que en el Bhagavad Gita, hablando de manera introductoria, sintética, encontramos un fuerte principio metafísico en el capítulo 10 y específicamente en el texto 8, cuando Krishna afirma ante Arjuna que yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo ha emanado de mí. Ese postulado es claramente metafísico, ese postulado claramente remonta a lo que podría ser denominado la causa de todas las causas. Y ese principio causal, que a su vez carece de causa, en el marco teórico del capítulo al que acabo de hacer referencia, es Krishna, el Brahman supremo. Evidentemente, esta doctrina puede ser sumamente desarrollada en los diferentes capítulos del Gita y obviamente puede ser perfeccionada a través de la lectura de los diferentes cantos del Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, no se escucha. Sí, se escucha bien. Yo escucho bien, no sé los demás. Sí, yo escucho bien, ¿eh? Sí, yo también. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Entonces, vemos en el Bhagavad Gita como un postulado metafísico inicial el hecho de que Krishna expone el origen, la causa y el principio de todo en sí mismo. Y evidentemente Krishna, si bien es el punto de partida para todo lo demás, para todas las emanaciones, aún así él es incausado y no tiene principio, y por lo tanto podemos decir que es el absoluto. Porque Krishna, para su existencia, no depende de algún ente o de algún ser diferente de él. Es decir, que Krishna es completamente incondicionado, completamente independiente, completamente infalible, y por lo tanto, Krishna mismo es el absoluto. En este intento de encontrar principios metafísicos en el Bhagavad Gita, nos encontramos con una doctrina muy importante, y es que esta verdad absoluta se manifiesta en tres grandes aspectos. Número uno, el aspecto Paramatma, es decir, esa superalma que se encuentra localizada en el interior del corazón de cada entidad viviente y que ocupa o cumple una función muy importante en el proceso de la transmigración de las almas, pero eso ya implicaría avanzar hacia una siguiente disciplina, que es la antropología filosófica, así que dejamos este punto para más adelante. Pero además el absoluto no se manifiesta únicamente como Paramatma, sino como Brahman, como lo eterno, como lo inmanifiesto, lo imperceptible
a los sentidos, lo omnipresente y lo que no tiene forma. Y también, además de Paramatma y Bhagavan, este absoluto, este origen de todo, se manifiesta como Bhagavan, como aquel que posee 6 opulencias y que evidentemente posee una forma personal, la cual tiene 3 atributos metafísicos fundamentales: eternidad, conocimiento y bienaventuranza. En cuanto a la estructura de la realidad, que es un tema eminentemente metafísico, en el Bhagavad Gita también encontramos principios para desarrollar estas doctrinas, y específicamente podemos ver en distintos capítulos, específicamente también en el número 13, que Krishna es la causa espiritual originaria y que la realidad fenoménica, la multiplicidad de mundos materiales que son directa o indirectamente perceptibles para los sentidos, resulta de la combinación de la causa espiritual suprema y la causa subordinada material, que es la prakriti, que es la naturaleza material, que también es una energía que tiene por principio a Krishna mismo, aunque en sí misma, al igual que la divinidad suprema, la materia también es eterna. Y por supuesto, la materia, en sentido metafísico, está compuesto por 3 gunas: bondad, pasión e ignorancia, es decir, sattva, rayas y tamas, y por diferentes elementos, y se va desplegando esta energía material desde el plano inmanifiesto al plano manifiesto, y una vez manifiesta, del plano sutil al plano burdo. Y este punto es muy importante y es objeto de desarrollo específico de un darshan o sistema filosófico de India, que es la doctrina de la escuela Samkhya, representada por Kapila, que es también conocida como la filosofía analítica. Por supuesto, también, metafísicamente hablando, hay otro punto de indagación muy importante y tiene que ver con la concepción del tiempo. Si no me equivoco, Platón había dicho que el mismo es una imagen móvil de la eternidad. En diferentes capítulos del Gita, y en particular en el capítulo 11, cuando hacemos referencia a la forma universal, se está estableciendo un postulado metafísico en el cual se establece una identidad entre el absoluto y el tiempo. Y Krishna afirma que él es el tiempo que todo lo devora. Y este es un principio también a tomar en cuenta para el desarrollo sistemático posterior de una doctrina del tiempo en el Gita. Y por supuesto, también nos encontramos en el capítulo 8 con Arjuna, que como discípulo de Krishna comienza a hacer preguntas. Todas ellas son muy importantes en sentido metafísico, pero hay una de ellas que es fundamental cuando Arjuna interroga acerca de Adhyatma. El término sánscrito Adhyatma es traducido por Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita tal como es, con el término occidental el ser, la eternidad del ser. Entonces, la cuestión del ser es un tema muy, muy problemático para Occidente. Se vino desarrollando desde los griegos a la actualidad. Hay algunas posturas, como la de la filosofía analítica, que dicen que en realidad los grandes problemas metafísicos surgen de una mala utilización del lenguaje, sobre todo respecto del concepto del ser. Pero, como podemos ver, en el Bhagavad Gita el ser hace referencia a lo existente. El ser hace referencia a lo permanente, a lo inmutable, lo indestructible. Y con esto ya dejamos sentadas las bases para decir que ante la pregunta de si hay principios metafísicos en el Bhagavad Gita, la respuesta es, por supuesto que sí. Todo esto básicamente es enunciar ideas que requieren un desarrollo posterior, indudablemente, pero encontramos estructuras muy fuertes dentro del Bhagavad Gita en cuanto a principios metafísicos que dan cuenta de la divinidad, del absoluto, de sus aspectos, de la estructura de la realidad, relaciones causales, el estudio del tiempo, el estudio del ser, etc.
Y al hablar del ser, dejamos sentadas las bases para ingresar en el análisis de la próxima disciplina filosófica, que es la antropología. Evidentemente, desde los tiempos antiguos, ya los griegos tenían una reflexión acerca del hombre. Por ejemplo, si leemos el Fedón de Platón, nos encontramos con una doctrina dualista que diferencia en el caso del ser humano entre dos componentes, uno material el cuerpo y uno divino el alma. Evidentemente Aristóteles siguió escribiendo sobre esto, hay una obra de él muy interesante, el De Anima, un texto muy profundo, un texto, podríamos decir, fundamental dentro de la filosofía occidental. Occidente siguió pensando la cuestión del hombre. Para los filósofos y teólogos cristianos y medievales, el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero fundamentalmente la antropología filosófica en sentido estricto, más allá de todas las reflexiones sobre el hombre que Occidente haya hecho hasta antes del siglo XX, la antropología filosófica es una rama de la filosofía que surge con un autor alemán, Max Scheler, autor del célebre libro El puesto del hombre en el cosmos. Nuestra segunda pregunta es si encontramos estructuras antropológicas en el Gita, y me apresuro a decir que sí. La antropología filosófica, tradicionalmente hablando, estudia la diferencia entre hombres y animales, explica qué es lo que hay en el ser humano para que sea un ser humano y no otra clase de ente o de ser. La antropología filosófica intenta estudiar cuál es la esencia humana, en sentido tradicional, o en términos posteriores intenta comprender qué condición da como resultado la producción de diferentes tipos de subjetividades. Bien, en el Bhagavad Gita encontramos principios fuertemente notorios de antropología filosófica, específicamente a partir del capítulo 2, si no me equivoco, el texto 12, cuando Krishna dice ante Arjuna: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Ahí Krishna está planteando un principio antropológico, ahí Krishna está sentando la diferencia entre lo transitorio y lo permanente, y él amplía esta noción en el próximo texto, capítulo 12, texto 13, si mal no recuerdo, donde él dice, así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sensata no la confunde el cambio. En este punto, Krishna está sentando las bases de un claro dualismo antropológico, donde el ser humano está estructurado a partir de dos elementos, uno temporal y uno eterno, y estos elementos no son equivalentes, sino que encontramos una asimetría jerárquica, dado que lo permanente es superior y lo temporal es todo lo contrario. Lo permanente en nosotros es el ser, adhyatma. Lo permanente en nosotros es el alma. Y lo transitorio es el cuerpo. El cuerpo pertenece a la prakriti, está estructurado por diferentes elementos materiales. Y vamos a ver que respecto del cuerpo, Krishna explica que es cambiante. Sobre todo eso queda claro cuando dice que pasa de la niñez a la juventud, la vejez y obviamente la muerte. En el cuerpo nos encontramos con sentidos de conocimiento, o jnanendriyas, y nos encontramos con sentidos de la acción, o karmendriya. Y además nos encontramos con un cuerpo burdo, compuesto de elementos como tierra, aire, fuego y éter, y agua, y un cuerpo sutil compuesto por mente, inteligencia y ego falso. En esta antropología del Gita se dice que los sentidos son superiores a la materia burda, y los elementos sutiles son superiores a los elementos burdos, dado que la mente es superior a los sentidos, y buddhi, o la inteligencia, es superior a mana, que es la mente. Ahora bien, respecto de las características del cuerpo, efectuamos una breve introducción. Cuando Krishna habla del alma, en el capítulo 2 del Gita, comienza a señalar una serie de atributos de la misma. Como por ejemplo que ningún arma puede matarla, el viento no puede marchitarla, el fuego no puede quemarla, el agua no puede humedecerla, etc. Y un principio antropológico importante del Gita es el hecho de la analogía del cambio del cuerpo.
Así como una persona se pone ropa nueva y se echa la vieja, lo mismo sucede cuando este cuerpo termina de cumplir con sus funciones biológicas, el alma lo abandona para transmigrar a otro. Y con eso podemos establecer los principios fundamentales, meramente sintéticos, introductorios, para todo un desarrollo posterior de una antropología filosófica del Bhagavad Gita. Otra disciplina que quiero abordar con ustedes es, además de la metafísica y la antropología, la ética. Obviamente los filósofos clásicos escribieron muchísimo sobre esto. Platón en la República decía que, en última instancia, las virtudes más importantes son la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. Aristóteles en la Ética Nicomaquea amplió el esquema de virtudes, dividiéndolas en éticas y anoéticas, etc. Por supuesto que los filósofos cristianos establecieron sus propias virtudes, lo mismo Descartes en el discurso del método, en el capítulo de la moral provisional, e incluso nos encontramos con filósofos contemporáneos como Alasdair MacIntyre, que escribió una obra muy importante en el siglo XX denominada Tras la virtud. El estudio de la virtud, el estudio del carácter, el estudio de la moralidad es algo muy importante en la cultura occidental, y ya sea que hablemos de éticas finalistas, al modo de Aristóteles, en el sentido de que la vida humana tiene un sentido por alcanzar cierta meta, o hablemos de éticas formales, al modo de Kant, que intentan establecer un criterio formal o una ley que nos permita distinguir entre actos con contenido moral y sin contenido moral, pero la ética ha ocupado un lugar muy importante dentro de la filosofía práctica de la cultura de Occidente. Encontramos en el Bhagavad Gita principios de ética, pero por supuesto, y les digo personalmente, tras una lectura analítica del Bhagavad Gita, vamos a ver que si calculásemos la cantidad de textos en sentido matemático que Krishna dedica a la cuestión de la ética, son muchísimos y en casi todos los capítulos. Fijémonos que ya en el capítulo 1 Arjuna plantea una cuestión de ética cuando él, tras pedirle a Krishna que ponga su cuadriga entre ambos ejércitos, y al ver en el bando enemigo a parientes, amigos y maestros, él decide no pelear y da una argumentación de por qué no hacerlo, en base a los principios de la antigua cultura védica. En el capítulo 2, Arjuna dice que él no podría disfrutar un botín manchado de sangre, él no podría tener su conciencia en paz tras conseguir un reino luego de matar a seres que para él ocupaban un lugar muy importante en su vida. Pero específicamente la ética del Bhagavad Gita la desarrolla Krishna, y ya a partir del capítulo 2, porque cuando Arjuna no quiere pelear, Krishna le da argumentos en sentido de jnana, conocimiento filosófico, diferencia entre cuerpo y alma, pero luego Krishna apela a el swadharma, el deber prescrito de Arjuna como guerrero. Pero este punto no lo voy a desarrollar porque nos da pie a abordar luego el desarrollo de la filosofía política de la Gita. Pero digo, en los argumentos que Krishna da para que Arjuna cumpla con su deber en el capítulo 2 de dicha obra, podemos ver que Krishna apela al hecho de que Arjuna es kshatriya y que por lo tanto tiene ciertos deberes que cumplir, y la palabra deber es central en la ética formal, aunque la concepción de deber en el Gita y la concepción del imperativo categórico en Kant tienen puntos similares, pero también grandes diferencias, lo cual debe ser aclarado. Pero además Krishna le dice a Arjuna que no se deje seducir por las floridas palabras de los Vedas, que trascienda la búsqueda de resultados fruitivos y que se sitúe en el ser. Entonces Arjuna le pregunta a Krishna, pero ¿cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Qué características tiene la persona que alcanzó la trascendencia? Y ahí es cuando Krishna elabora la primera descripción sistemática y organizada en esa sección del capítulo 2 del Gita, que va hasta prácticamente los textos finales, para exponer las principales virtudes que tiene un trascendentalista. Es decir, que tiene control sensorial, que puede controlar los sentidos a voluntad, tal como la tortuga puede
introducir sus extremidades dentro del caparazón, que es imperturbable ante las circunstancias de la vida, que está despierto para la autorrealización, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las secciones final del capítulo 2 del Bhagavad Gita encontramos una clara descripción analítica de todas las virtudes en sentido ético que debería tener un trascendentalista. Por supuesto que también encontramos una descripción detallada en el capítulo 13, textos de 8 al 12, cuando Krishna describe una cierta cantidad de cualidades de carácter, pero eso vamos a dejarlo ahí porque nos da pie para comenzar a hablar de la nociología del Bhagavad Gita. Pero específicamente hay un capítulo sumamente ético del Gita, que es el 12, porque Krishna le pregunta a Arjuna le pregunta a Krishna quién está mejor situado, aquel que medita en el Brahman impersonal o aquel que adora tu forma personal, y Krishna dice que los Vaishnavas son más perfectos, aunque los impersonalistas, que siguen un camino que es penoso, que es árido y difícil, al final también terminan llegando a él. Entonces, ahí es cuando Krishna le dice a Arjuna, absorbe directamente tu mente en mí, si no podés, practica los principios regulativos del Bhakti Yoga, si no podés, trabaja para mí, y si no podés, bueno, dedícate al trabajo filantrópico y todo lo demás, pero en última instancia. Entonces, el punto es que a partir de ese texto en particular del Bhagavad Gita, en este capítulo concreto, Krishna también comienza a señalar todo un conjunto de virtudes que debe tener un trascendentalista, que no está pegado a ningún tipo de residencia, que se mantiene ecuánime ante los eventos agradables y desagradables de la vida, etc. Hasta el final del capítulo 12 tenemos toda una descripción muy analítica que Krishna hace de las virtudes en sentido ético que debe alcanzar aquel que se encuentra en el camino de la perfección espiritual. En los demás capítulos también encontramos descripciones de virtudes en sentido ético, como por ejemplo en el capítulo 16, cuando Krishna expone ante Arjuna las virtudes que ennoblecen el carácter de aquel que posee naturaleza divina. Y también algo interesante es que Krishna explica las antivirtudes, y también lo hace de modo sistemático y analítico, cuando explica las características propias de los asuras. Entonces, este análisis de los principios éticos del Bhagavad Gita evidentemente es introductorio, es sintético, pero es la base para todo un desarrollo mucho más denso y mucho más sistemático posterior. Entonces, esto sentó las bases para el análisis de la filosofía política. Bien, dentro de la filosofía occidental, como les comenté previamente, encontramos un primer tratado político muy, muy importante, o uno de los primeros, que es la República de Platón, donde él busca diseñar un estado ideal, y un estado ideal es un estado conectado en cuanto a lo ético y lo político, porque la finalidad de la polis es la búsqueda del bien común. Evidentemente Aristóteles escribió una obra llamada específicamente La Política sobre este tema. Los filósofos medievales también desarrollaron esta idea y sobre todo analizaron la relación entre el Estado secular y la Iglesia como institución religiosa que tiene como meta última la salvación espiritual. Siguieron con la idea de la búsqueda del bien común. Esta noción se rompe de alguna manera en el Renacimiento con Maquiavelo, cuando él plantea en El Príncipe que la finalidad de la política es conseguir y conservar el poder, y para eso se pueden romper todas las normas éticas, todos los mandatos religiosos, etc. Porque el príncipe o el gobernante básicamente tiene que hacer todo lo que sea necesario para conseguir y alcanzar el poder. Después vinieron los filósofos contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, con la idea del estado de naturaleza, el contrato social, el surgimiento de la sociedad civil y todo lo demás, y nos planteamos la pregunta de si encontramos en el Bhagavad Gita algunos elementos de filosofía política. Y la respuesta es sí, por supuesto. A lo largo del Gita encontramos principios que abordan esta cuestión, lo ético y lo político también están muy relacionados, porque la ética, entre todo lo que analiza, busca discernir cuál es el sentido de la vida humana,
Y en el Bhagavad Gita encontramos que hay muchas metas para la vida humana, pero fundamentalmente la principal es la búsqueda de la liberación. Aunque dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava entendemos que hay todavía algo mucho más elevado que la liberación, que es el Krishna Prema. Sin embargo, la búsqueda de moksha, la búsqueda de mukti, es un elemento fundamental que aparece en diferentes capítulos del Gita. Y para que se dé esa búsqueda de la liberación, el ser humano tiene que vivir dentro de un contexto que es el de la sociedad Varna Ashram, al menos dentro del marco conceptual del Gita. No quiere decir que aquellos que no formen parte del Varna Ashram no puedan alcanzar de alguna manera la liberación. El punto es que esta doctrina de la organización social, esta doctrina que plantea el Bhagavad Gita, tiene algunos puntos en común con la filosofía de Platón y otros muy diferentes. Para Platón, una sociedad bien organizada tiene que estar dividida en diferentes estamentos, en diferentes clases. Los intelectuales, filósofos, etc., los militares, es decir, guardianes, y el resto del pueblo común. Cada grupo social tiene que cultivar sus propias virtudes, y de esa manera hay armonía social y avance material y a la vez espiritual, lo que implica también desarrollo moral, etc. Entonces, en el Bhagavad Gita, por supuesto que encontramos principios para desarrollar una filosofía política, tiene que ver con el sistema Varna Ashram. Krishna mismo se declara como el origen de este sistema a lo largo del Gita, y el sistema Varnashram es un tipo de organización social en el cual hay diferentes varnas, como Shudras, es decir, trabajadores manuales, Vaishyas, es decir, agricultores, ganaderos, comerciantes, empresarios, Kshatriyas, aristocracia militar y gobernante, y Brahmanas, que son intelectuales, como sacerdotes, maestros, etc. Quiero aclarar que el antiguo sistema Varnashram era un sistema que apuntaba a la perfección, pero lamentablemente en India se degradó esto en lo que conocemos como sistema de castas, que muy poco tiene que ver con el auténtico sistema Varna Ashram. Nos encontramos también con los ashram, dado que la vida humana apunta a la liberación y a lo que está más allá de ella. Para alcanzarla, el ser humano requiere de una cierta educación progresiva, primero como brahmachari, es decir, como estudiante bajo la guía del maestro espiritual, luego como grihasta, es decir, un casado piadoso que sigue los principios del Dharma, luego como vanaprastha, un retirado que apunta a la perfección espiritual, y luego como un renunciante o sannyasi. Por supuesto, en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, Krishna va a explicar que cada varna tiene sus correspondientes virtudes, y que cada varna, por supuesto, tiene diferentes deberes que cumplir, lo cual también es muy, muy importante, dado que el sistema Varnashram nos permite un progreso en sentido material, la obtención de una vida confortable, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para en última instancia alcanzar la emancipación espiritual o la liberación, y también lo que está, por supuesto, más allá de ella. Dijimos que hoy queríamos abordar el estudio de las doctrinas o de las disciplinas filosóficas dentro del Gita. Hablamos de metafísica, antropología filosófica, ética, filosofía política, y ahora es el turno de abordar la gnosiología. Esta rama de la filosofía se ocupa del estudio del conocimiento. Ya en la antigüedad Platón había dicho que conocer es recordar. Ahí nos encontramos con la doctrina de la aletheia, nos encontramos con el Fedro y ese bellísimo mito de las almas que ascienden detrás de los carros alados de los dioses y contemplan las ideas, que son eternas, inmutables y divinas, pero cuando el alma ingresa al cuerpo olvida ese conocimiento y a través de diferentes procesos va recobrando su conciencia original. Evidentemente, Aristóteles también escribió sobre el conocimiento, los medievales, pero evidentemente la gnosiología es el punto de anclaje central de la filosofía moderna, con movimientos como el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, y luego, obviamente, el idealismo o la filosofía trascendental de Immanuel Kant en su monumental obra La crítica de la razón pura. ¿Encontramos en el Bhagavad Gita principios para una doctrina gnosiológica? Por supuesto.
Es decir, en Occidente, tradicionalmente, la nociología se plantea qué es lo que hay en nosotros que nos permite conocer, qué es lo que conocemos, cuál es la esencia del conocimiento, qué es la verdad, cómo distinguir lo aparente de lo ficticio y todo lo demás. Entonces, como vimos previamente al hablar de antropología, el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y el cuerpo tiene ñan, es decir, sentidos que nos permiten captar el conocimiento. Por ejemplo, uno sin recurrir a demasiada filosofía puede observar a cierta hora del día, por la presencia o no presencia del sol, en qué momento del día nos encontramos. O sea que para el conocimiento común o de sentido común, la percepción sensorial alcanza bastante. Pero además también nos encontramos en el Bhagavad Gita con la posibilidad de un conocimiento racional. ¿Por qué? Porque aunque Krishna expone diferentes doctrinas ante Arjuna, Arjuna no recibe este conocimiento pasivamente, sino que Arjuna de manera activa cuestiona, pero cuestiona no para, de alguna manera, destruir el conocimiento que propone Krishna, sino que Arjuna cuestiona para profundizar, para comprender la esencia, para ir a la estructura central del mensaje de Krishna. Entonces, la utilización de la inteligencia también nos da acceso a una profundización del conocimiento en el Gita. Pero específicamente en el capítulo 4 de dicha obra se explica la metodología correcta para la adquisición de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, podríamos decir material, en parte puede ser adquirido por los sentidos, en parte puede ser analizado por la inteligencia. Pero el conocimiento trascendental se encuentra, en principio, más allá de nuestra capacidad sensorial, mental e intelectual. Y por eso Krishna expone una metodología esencial y necesaria, es que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Él puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. Entonces, la metodología central, la búsqueda del conocimiento en el Bhagavad Gita y específicamente del conocimiento espiritual, tiene que ver con la relación guru-discípulo. Y fíjense que cuando Krishna dice que el maestro ha visto la verdad, quiere decir que el maestro no solamente tiene una comprensión intelectual del conocimiento espiritual, sino que tiene realización. Tiene lo que denominamos jnana, conocimiento, y vijnana, la experiencia, la captación intuitiva, la captación metafísica de ese conocimiento en sí. Y este punto es muy, muy importante. Entonces, tenemos que entender también que la nociología del Bhagavad Gita es muy importante en el sentido de que el conocimiento no queda en un plano conceptual o teórico, sino que tiene también una dimensión de la acción, una dimensión ética. Porque como Krishna dice en el capítulo 13 del Gita, texto del 8 al 12, él dice, todo esto es conocimiento, humildad, autocontrol, ausencia de ego falso, purificación de la propia existencia, comprender lo negativo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, el estar apartado de las masas, el estar libre de enriedos, la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, el acudir a un maestro espiritual y la devoción pura y exclusiva por mí. O sea que el conocimiento en el Bhagavad Gita no solamente implica entender desde dónde conocemos, qué conocemos y a partir de qué metodología, sino que en el Gita el conocimiento se traduce en forma de virtud, en forma de transformar el carácter. Y hay una cita muy interesante de Prabhupada donde él dice que el estudio de los Vedas no es para la recreación del especulador de butaca, sino para la transformación del carácter. O sea, la nociología tiene una finalidad ética, porque quien conoce de una manera más elevada en la práctica cultiva virtudes superiores que ennoblecen su carácter. Y por eso en una canción que pronunciamos en Brahma Muhurta, en Mangal Artik, decimos que el maestro espiritual es un océano de cualidades auspiciosas. No solamente posee conocimiento, sino un comportamiento ejemplar. Y este punto es muy, muy importante. Y además de esto, en la nociología del Gita se entiende que hay un objeto de conocimiento central. Cuando Krishna dice, yo soy el conocedor del Vedanta, el compilador de los Vedas, quien debe ser conocido a través del estudio védico.
Así que hay muchos objetos de conocimiento para el hombre, pero el más sublime, el más noble, el más elevado es Krishna mismo, el absoluto, la trascendencia, la divinidad suprema. Y además, el conocimiento no queda en un acto intelectual, porque se traduce en virtud, se traduce en acción, y además el conocimiento, o jnana, es uno de los componentes necesarios junto al bhakti, es decir, la devoción, para alcanzar la liberación del ciclo del nacimiento. Entonces, tras todo este análisis, podemos ver que de alguna manera surgen ciertas preguntas, o a mí me surgen ciertos interrogantes. ¿Es correcto analizar el Bhagavad Gita en términos de las doctrinas filosóficas occidentales? Sí, en parte sí. Porque estas doctrinas o estas ramas o disciplinas filosóficas, a pesar de que no hay un acuerdo total entre los autores de Occidente, entre el objeto de estudio de las diferentes ramas o las perspectivas de análisis de las mismas, aún así, para un estudio introductorio y académico del Gita es válido. Pero en última instancia, tenemos que entender que la clasificación natural de los componentes del Bhagavad Gita, más allá de que podamos encontrar principios de metafísica, antropología filosófica, ética, filosofía política y nociología, como dije previamente, son principios expresados en el encuentro de hoy por el formato de esta charla de manera muy sintética y muy resumida, pero sin embargo son bases sólidas en sentido de las disciplinas filosóficas que abordamos previamente para un desarrollo mucho más organizado, mucho más metódico y mucho más sistemático en sentido posterior, tal como por ejemplo encontramos en el Srimad Bhagavatam. Pero como decía, las categorías en realidad de análisis propias del Gita, más que metafísica, ética, etc., son 5 puntos o 5 tatuas denominados Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Es decir, el estudio de la divinidad, el estudio del ser individual, el estudio de la naturaleza, el estudio del tiempo y el estudio de la acción. Esos son los términos sánscritos de la propia tradición del estudio del Gita en la escuela Gaudiya Vaishnava. Entonces, un punto que tenemos que entender si hacemos una comparación entre la filosofía occidental y la filosofía del Gita, es que si bien en el Gita hay racionalidad, el Bhagavad Gita no es como un texto filosófico al modo de Occidente, que es producto de la perspectiva individual de algún filósofo en particular. Y pensemos que en Occidente, en general, cada filósofo busca refutar al anterior y sentar una nueva doctrina. O como en el caso de Hegel, decir, todo lo anterior fueron diferentes fases de despliegue para llegar hasta mi propio sistema, donde encontramos la plenitud del conocimiento filosófico. En este sentido, la filosofía del Gita es distinta porque es una filosofía que emana de Krishna, emana de la fuente perfecta y por lo tanto es una filosofía perfecta. Es decir, si bien el Bhagavad Gita es un texto filosófico, también es un texto religioso, y en ese sentido es revelado por Krishna mismo a Arjuna y a través de Arjuna a toda la humanidad. Y por eso, como la fuente del Gita es perfecta, el Gita es perfecto en sí mismo. Otro punto importante en el análisis de la filosofía del Bhagavad Gita es que sería bastante absurdo analizar las disciplinas filosóficas por separado, porque como vimos previamente, la antropología filosófica tiene conexión con la metafísica, la ética tiene conexión con la antropología, la política tiene conexión con la ética y todo lo demás. Es decir que las disciplinas filosóficas contenidas en el Gita deben tomarse como un todo que de alguna manera se articula entre sí, se retroalimenta y nos da una idea mucho más estructural del sentido global del texto. Ahora bien, acá hay un punto muy importante. A diferencia de otras filosofías, el Bhagavad Gita no se queda únicamente en conceptos, sino, como se afirma en el capítulo 9, este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de los secretos, porque brinda una percepción directa del ser. Entonces, esto es fundamental. El Bhagavad Gita no se queda únicamente en teorías, el Bhagavad Gita no se queda únicamente en categorías filosóficas, sino que el Bhagavad Gita nos ofrece diferentes métodos que pueden ser nombrados apropiadamente en sánscrito como diferentes procesos de yoga, jnana yoga,
Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, etc., para que no nos quedemos en un plano puramente intelectual, puramente académico de la filosofía que Krishna expone a Arjuna, sino que a través de la práctica del yoga podemos tener una experiencia directa del ser, podemos tener una intuición metafísica, y una vez que un Vaishnava llega a ese plano, tiene una certeza total y una convicción en cuanto a los principios filosóficos del Bhagavad Gita, por el simple hecho de que tiene una experiencia propia, por el hecho de poder haber experimentado ese conocimiento a través de la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, el Bhagavad Gita, tal como es, traducido y comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es una obra fundamental en sentido intelectual, pero también espiritual. En el Bhagavad Gita, al menos en el encuentro de hoy, dado el tiempo limitado que tenemos para la exposición y todo lo demás, hemos planteado el análisis de la metafísica, la ética, la antropología, la política y la nociología solo de manera introductoria, de manera sintética, simplemente enunciando principios que evidentemente requieren una elaboración y un desarrollo posterior. Pero obviamente la filosofía del Bhagavad Gita no se queda en teoría, no se queda en abstracciones puramente racionales, sino que tiene un valor fuertemente existencial, porque la filosofía del Bhagavad Gita es para estudiarla, pero fundamentalmente para practicar. Y en la práctica del Bhagavad Gita podemos encontrar principios que orienten el sentido de nuestra existencia y podemos hacer de nuestra vida una vida sublime, una vida noble, una vida elevada y así alcanzar la máxima perfección espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Todas las glorias a Prabhupada y a los devotos reunidos. Vaishnavas, quiero agradecerles nuevamente por darme esta oportunidad y quiero saber si hay alguna pregunta o algún interrogante. Bueno, como ya sabemos, pueden levantar el micrófono y hacer la pregunta. Haribol. Bueno, yo tengo una pregunta entonces. Sí. Por ejemplo, usted habló de la mociología, ¿así es? Sí. No, es gnoseología, con G delante. Ah, con G adelante. Eso, gracias. Bueno, mi pregunta es, cuando usted está hablando de la parte analítica del Bhagavad Gita, ¿no? Como metafísica, ¿podría explayarse mejor en Sankhya? El detalle que hace Krishna en el Bhagavad Gita de la filosofía del Sankhya, donde va describiendo. Sí, en realidad el Sankhya que Krishna expone en el Bhagavad Gita, al menos en el capítulo 2, está mucho más directamente relacionado con la antropología filosófica, aunque en la antigüedad también la psicología racional era parte de la metafísica, pero creo que más directamente eso encuentra un desarrollo interesante en la filosofía de Kapila Deva, en el, si no me equivoco, tercer canto de Srimad Bhagavatam, porque la metafísica, o una perspectiva metafísica propiamente dicha, es desarrollada en un sentido sistemático por la escuela Samkhya. Hablo de la escuela Samkhya teísta de Kapila, no la de Ishvara Krishna. Y básicamente el Samkhya metafísico tiene una doctrina dualista de la realidad, donde todo lo existente es fruto de la interacción de dos principios eternos, Purusha y Prakriti. Purusha es Bhagavan, la personalidad de Dios original. Prakriti es la naturaleza material, y como dijimos, la Prakriti primero se manifiesta, la Prakriti primero se encuentra en un estado inmanifiesto, y ahí se la denomina Pradana,
y luego el pradhana pasa a ser prakriti, y ese pradhana, el pradhana se manifiesta luego de lo sutil a lo burdo, y a través de una doctrina llamada Parinamavada, que es una doctrina del despliegue cósmico. Y nos encontramos ahí con el análisis de diferentes elementos, burdos, sutiles, etc. Muchas gracias. Y hay otra pregunta más. Por ejemplo, si bien Kapiladeva desarrolla todo el desarrollo de los elementos de la naturaleza, va terminando enseñándole a su madre, que le va preguntando cómo hacer ese método. Y ayer nosotros estábamos leyendo uno de las descripciones de Srila Prabhupada, y él nombraba el canto 3, ya me fijo mejor así, ya así lo tengo bien. Acá lo tengo. 3.33.7, en donde dice que si una persona puede cantar el santo nombre, puede realizar. Vos decías de que esta filosofía del Bhagavad Gita da no solamente la parte filosófica, sino da una práctica, y acá Srila Prabhupada pone la práctica que nosotros estamos haciendo del canto del santo nombre, el impacto que tiene en el ser, ¿no? Porque todos estos autores daban las teorías de su desarrollo como conocimiento, pero nunca daban una práctica. Y esa es la diferencia que tiene el Bhagavad Gita. ¿Eso es posible así? Mi visión así. Sí, en parte sí. Hay autores en Occidente que sí establecían una práctica, como el ascetismo y todo eso. De hecho, Platón apuntaba a la doctrina ética de la purificación del alma, igual que Pitágoras, etc. Pero lo que sí podemos decir sin lugar a dudas es que el Bhagavad Gita presenta claras estructuras de práctica en función de la enunciación y el análisis pormenorizado de diferentes procesos de yoga, y eso es muy directo y conduce a la realización. Y evidentemente es algo que uno puede experimentar por sí mismo, y eso es indudable. Es muy eminente el desarrollo que Krishna hace de diferentes procesos de yoga, y evidentemente esos principios llevados a la práctica nos permiten captar la trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tito y Valentina hicieron una pregunta, no sé si la podés leer vos. Sí. Técnicamente hablando, el existencialismo y la filosofía de la existencia es un movimiento intelectual europeo del siglo XX de entreguerras. Decía Sartre en un libro llamado El existencialismo es un humanismo, que hay dos tipos de existencialismo, el ateo y el teísta. Dentro del existencialismo ateo, Sartre se ubicaba a sí mismo y a Martin Heidegger. Y dentro del existencialismo teísta, Sartre ubicaba a Gabriel Marcel y a Karl Jaspers. Entonces, independientemente de que el existencialismo tenga un giro teísta o ateo, ellos parten del postulado de que la existencia precede a la esencia, y bueno, y hacen hincapié en la idea de libertad, de responsabilidad, la vida como proyecto y todo lo demás. Y uno de los antecedentes más directos del existencialismo es la filosofía de un autor que, si no me equivoco, es danés, que es Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, su filosofía existencialista tiene varios puntos interesantes. Hay un libro realmente de él fundamental, Temor y Temblor, y en diferentes obras él plantea que el pasaje por diferentes estadios, un estadio estético de la vida, un estadio ético, y más allá de eso, un estadio religioso. Él habla de una noción de salto de fe,
Y cuando Kierkegaard habla de un estadio religioso, él entiende la posibilidad real del desarrollo de una espiritualidad plena por parte de un individuo capaz de independizarse en gran medida de las estructuras de las instituciones religiosas tradicionales. El tema es mucho más largo, mucho más complejo, pero bueno, acá tenemos que establecer un contrapunto entre esta idea y nuestra filosofía, porque para el Vaishnavismo, en principio, el desarrollo de estabilidad en la vida espiritual y el desarrollo de la liberación de anartas y la posibilidad de encontrar un ruchi, un gusto en la práctica, en realidad parte de un punto fundamental que es sadhu sangha. Entonces nuestra espiritualidad no puede ser solitaria ni no institucional, sino que el principio de sadhu sangha o de relacionamiento entre Vaishnavas es una fuente de entusiasmo en la práctica del bhakti. Y eso es muy, muy importante. No sé si, Tito, tenés alguna cosa para preguntarle. Podés abrir el micrófono. Gracias, Prabhu. Bueno. Gracias a ustedes. Yo tenía otra pregunta que una vez me había hecho Madhumati sobre un verso del Bhagavad Gita, que era que estábamos, no me acuerdo en qué lectura, y era en la parte, no sé si se va a acordar Madhumati, pero yo se la respondí, pero me gustaría escuchar otra posición, es cuando dice, antes no existir, sí, algo así, perdón, a ver si mi memoria me hace acordar. Antes de la manifestación no había una existencia, y después del entremedio está la existencia, y luego nuevamente estás en la inexistencia. Entonces, ese verso es el 2 y pico. No manifestado, no manifestado antes, manifestado en el medio y no manifestado después. No te tienes que preocupar. Bien, habría que ver exactamente el contexto donde está planteado eso para lograr la mejor explicación posible, pero así a grandes rasgos, a mí me da la impresión clara de que está hablando del cuerpo. Porque el cuerpo es lo que en un momento está inmanifiesto, luego está manifiesto para luego dejar de estar manifiesto. Aunque también, o sea, como sabemos, el cuerpo es temporal, nace, enferma, envejece y muere, y en un momento hay cuerpo y en un momento no hay cuerpo. Entonces, en un significado del Bhagavad Gita, Krishna dice que indudablemente ante el temor de Arjuna de combatir contra Bhishma y Drona, como Bhishma y Drona eran almas nobles, si ellos dejasen el cuerpo en el campo de batalla, el significado dice que en su próxima existencia seguramente tendrían o cuerpos celestiales o cuerpos directamente espirituales. O sea que, por lógica, hay un momento en el que el cuerpo está inmanifiesto, es decir, antes de que hayamos nacido, el cuerpo se manifiesta tras la entrada del alma y el desarrollo de la materia sutil y burda, y tras la muerte del alma, el cuerpo vuelve a estar inmanifiesto para disgregarse en elementos materiales simples. Entonces, eso es un punto. Pero también hay otra posible explicación a esto, que tiene que ver con la argumentación que Krishna le da a Arjuna para que cumpla su deber como Kshatriya. ¿Por qué? Porque, por un lado, que si uno pelea en combate, y al dejar el cuerpo material burdo, por morir cumpliendo el deber, uno adquiere un cuerpo celestial, entonces no hay de qué lamentarse porque el alma no muere. Pero Krishna intenta argumentar contra Arjuna dejando de lado la filosofía que tiene su apoyo en la autoridad de los Vedas, y está argumentando ahí desde un tipo de filosofía que es la Lokayata, que es la filosofía de Charvaka Muni. ¿Por qué? Porque esa filosofía básicamente dice que la meta de la vida es el placer, porque antes del cuerpo no existía nada y después del cuerpo nada va a existir. Entonces, según la filosofía Lokayata,
en la vida hay que vestirse bien, usar perfumes caros, comer con ghee y disfrutar de bellas mujeres. Porque más allá del placer no hay nada, al menos para el aspecto burdo de la filosofía Lokayata. Entonces Krishna, ahí pareciera estar argumentando para que Arjuna cumpla con su deber, desde el punto de vista de una filosofía parecida al materialismo, parecida a la doctrina Lokayata. ¿Por qué? Porque por un lado dice, si Bhishma y Drona mueren en combate, ascienden a un plano superior, así que no te lamentes. Y si quien muere, tras la muerte no existe nada, tampoco te preocupes, igual cumplí con tu deber. Muchas gracias. Y también se puede tomar eso como dentro de la filosofía de política, porque también es política, es una forma de entusiasmar a Arjuna que pelee por una causa y que no se preocupe por lo que va a suceder. Sí, claro, es política en el sentido de que está reforzando principios de Swadharma, es decir, del deber prescrito propio de un kshatriya. Sí, indudablemente que sí, es correcto. Y también vos dijiste que la política, a veces dentro del Bhagavad Gita, también se contempla en la parte de ética. Y como ética, también entraría en el Swadharma, ¿no? Sí, sí, el Swadharma es parte de la política, es parte de la ética, y a su vez la ética trasciende el Swadharma porque apunta al Sanatan Dharma, es decir, al Dharma eterno del ser, que está más allá del Swadharma. Si en un hipotético caso Arjuna diría, no voy a pelear, ¿se saldría de ese Sanata Dharma? Se saldría del Swadharma. Sí. Swadharma, y entonces, entiendo. Bueno, no sé si tienen alguna... Pero el punto es que Krishna le dice que no salga de su propio Swadharma, porque ese camino lleva a la infamia. Y Krishna le dice, para una persona noble, la infamia es peor que la muerte. Sí, también. Qué hermoso. Gracias, Prabhu. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no estamos cerrando. Sanmastami, Chaturpuja. No, solo agradecer la clase, la verdad, muy, muy filosófica, pero no me llevé material solamente de análisis. La verdad que es como la clase anterior que se había dado, que son materiales como para absorber y analizar, y recién después de ahí hacer preguntas. Gracias, Bueno. Gracias por la clase. No tengo preguntas. Sí. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad de hablar de la filosofía del Bhagavad Gita. Bueno, muchísimas gracias, Chitra Prabhu. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación y por poder entender un poco más el Bhagavad Gita desde el punto filosófico y entender y empezar a darnos cuenta de lo importante que es el Bhagavad Gita en todo su contexto, y también se puede dividir en tantas partes que uno pueda entender que también la otra filosofía también está dentro de este hermoso libro. Y sobre todo es algo revelado. Vos dijiste eso, revelado, algo que está revelado, y hoy en día las diferentes respuestas que dan la Iglesia como parte de su doctrina, dice que las únicas religiones reveladas son la de ellos, la de los islámicos y las de los judíos, y se olvidan de esta que también es revelada, como que no la quieren. Sí, me encontré con una persona haciendo Sankirtan que decía que es su religión o su filosofía es revelada, pero yo le decía que... Sí, pero igual eso depende de la postura subjetiva de esa persona. Porque Claro, en la Iglesia Católica hay sectores que tienen un gran respeto por nuestra tradición Vaishnava. Y otros no, por supuesto. Claro.
esta era una de estas personas que no entendía eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ekendra. Vamos a decir los anuncios que va a haber mañana y esta semana. Por ejemplo, mañana miércoles estamos leyendo La ciencia de la autorrealización. Me toca guiar a mí. El jueves volvemos leyendo el Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 2 estamos, verso del 48 al 53, vamos a estar leyendo. Ese va a ser el jueves. El viernes estamos con Nanda Raj, estamos leyendo Néctar de la Devoción. El sábado empezamos nuevamente el ciclo de encuentros de jóvenes en conciencia de Krishna, con el nuevo formato. Estamos junto a Satyaki Das y también a la madre Amrita Ganga desde Chile. Vamos a estar con esperamos que estén nuevos chicos, aparte de los que ya están. Entonces vamos a hacer el nuevo ciclo, vamos a empezar, que también ellos están leyendo el Bhagavad Gita, lo leen, son tareas que se van proponiendo a los niños, y bueno, el otro año tuvimos mucho éxito en el sentido de que los chicos se estaban teniendo un espacio para ellos, ¿no? En donde ellos se identificaban con la conciencia de Krishna. Así que ese fue el objetivo de ese programa y nuevamente podemos volver a hacer. El domingo tenemos a la creación del universo y el sonido con Baladeva Das, así que a las 20 horas. Y el sábado todavía no tenemos orador, pero ya seguro que algo va a haber. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, que sueñen con Krishna. Muchísimas nuevamente gracias. A ustedes. Reverencias para todos. Muchas gracias, Hare Krishna. Gracias a todos. Krishna Gracias. Chaturvedi. Haribol.